Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Sonidos Virtuales Pro en este año 2026, el cual empezamos con todas las ganas del mundo. Hoy tenemos un lanzamiento especial de parte de mis amigos de Xari Audio. Me enviaron finalizando 2025, el 18 de diciembre, recuerdo específicamente, su nuevo sintetizador que iba a estar de lanzamiento hoy 15 de enero. Se conoce con el nombre de Bloom Palette Modular, ¿ok? ¿Y de qué se trata? Es un instrumento que se centra en el sonido modular. Para ello utiliza módulos Eurorack Premium de marcas como Mutable Instrument, Make Noise, ALM, PC Circuit y muchos más, ¿ok? Así que nos ofrece una puerta de entrada al sonido de los sintetizadores modulares sin su complejidad. Y claramente yo a través de esta revisión voy a mostrarte detalles, sus partes constitutivas y vamos a escuchar un poco lo que podemos obtener entonces con Bloom Palette Modular de la gente de Xari Audio. Ahora, está de lanzamiento y como nos tiene acostumbrado a la gente de Xari Audio, sus instrumentos virtuales tienen unos costos bastante reducidos de por sí, de forma regular. Ahora, por lanzamiento tiene un descuento aún mucho mayor. Es decir, que si quieres hacerte con este sintetizador, con este instrumento virtual, ese es el momento de hacerlo. Para ello te dejo enlace en la descripción y a través de ese link puedes entonces de primera mano obtener este plugin con un descuento claramente significativo para ti. Por ahora pasemos a pantalla para que conozcamos y escuchemos un poco lo que nos brinda esa interesante propuesta de Xari Audio, trayendo de una manera bastante simple el uso de sintetizadores modulares a nuestros DAW. Y esta es la interfaz de usuario entonces del Bloom Palette Modular, escalable. Si esquina inferior derecha arrastra, la haces más grande o más pequeña, así de simple. ¿Qué tenemos en su interfaz básica? La principal, tenemos acceso a distintos presets. Te desplazas entre los mismos simplemente con las flechas y dando clic aquí puedes desplegar la ventana emergente donde están categorizados. Dentro de cada categoría tienes muchos presets como punto de partida. Los que marques con el corazón se irán a favoritos y luego desde acá puedes acceder a ellos rápidamente. Quitando el corazón pues los sacas de favorito y a la medida que guardes tus presets dando clic aquí en el disquete aparecerán en Save Preset, así de simple. Desde acá activamos los tooltips, información general entonces del plugin. Desde Edit ingresamos a la modo avanzado, en un momento te lo explico. Ganancia de salida con este slider con su respectivo búmetro y un limitador para evitar recortes en la salida. Luego nos encontramos con los macros generales, el Surge que agrega saturación al audio. Tenemos Corrode con el cual degradamos los beat y la frecuencia de muestreo para agregar un efecto Bit Crusher y deteriorar claramente la calidad sonora. Con Orbit agregamos un efecto de phaser y de filtrado para lograr claramente efectos creativos y con Space agregamos un poco de ambiente, bastante atmosférico, reverberación. Parte inferior tenemos entonces para que elijas tanto la nota como la escala en el cual quieres que se ajuste el sonido para que se integre a tu proyecto de audio y puedes moverte entre las octavas hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos el banco de sonidos en donde podemos simplemente construir nuestras propias secuencias de sonido a partir de los bloques que arrastremos. En un momento te voy a explicar esto a detalle. Y luego tenemos acá en representación del
del piano roll, en este caso con triángulos. Los blancos son las notas blancas y los que traen una etiqueta en la parte central pues corresponden a las notas negras pero a efectos. Entonces si toco acá reproduzco a mitad de tiempo, aquí al doble del tiempo, reproduzco en reversa el sonido, desde aquí desciendo una octava, desde aquí haciendo una octava y tenemos A, B, C, D, E para agregar nuestros propios efectos que en un momento te lo aplico, lo hacemos desde la ventana de edición. Pero también podemos generar presets de forma aleatoria simplemente dando clic aquí. Y voilà, él va cambiando. Y si quieres mayor cantidad de efectos sobre tu sonido, si no te alcanza con los macros, dale clic aquí y accedes entonces a un delay, por ejemplo, tiene reverberación, puedes agregar ruido y cortar tanto en graves como en altos un rango frecuencial específico que lo determinas con los dial que tenemos aquí al final. Así de simple la interfaz inicial del Bloom Palette Modular, pero la potencia del mismo la encontramos en su ventana de edición. Accedemos a la misma dando clic desde acá. Y desde aquí podemos ajustar, crear frases y aplicar efectos a los 14 samples cargados en las teclas blancas. ¿Y cómo hacemos eso entonces? Desde aquí podemos seleccionar una de las 14 muestras cargadas y editar su configuración de reproducción. Podemos establecer los puntos de inicio y final, editar los parámetros de cada sample. Simplemente tocas y voilà, vas viendo en pantalla cómo los samples van cambiando, ¿ok? Luego de tener seleccionado el sample, puedes elegir su modo de reproducción hacia adelante, puedes elegir hacia atrás o que vaya y regrese en ambos sentidos y que sea en loop infinito, bien sea que vaya hacia adelante hacia atrás o que vaya solamente hacia atrás o que vaya hacia adelante de forma infinita. Tú ya determinas eso con esas 4 opciones que tenemos acá. También tenemos los modos de reproducción, los playback, damos clic en esta ventana emergente y se despliegan entonces 4 opciones para nosotros elegir. Pero antes de ello, tenemos justo junto al sample edit un pequeño teclado para activar o desactivar. Este icono nos permite activar para usar la entrada MIDI para seleccionar qué muestra vamos a editar pues en el editor de muestras que tenemos enfrente, ¿ok? Sin esto pues no podrás utilizar tu teclado para hacer ese cambio. De nuevo regresamos entonces ahora sí al playback y esto nos va a permitir entonces, como su nombre indica, pues elegir cualquiera de los modos de reproducción que tenemos allí a disposición. Tenemos inicialmente por default el holo sostenido, en donde se reproduce la muestra mientras se mantiene presionada una tecla, una nota específica. Si eliges slash, vamos a bloquear. Entonces lo que hace es presionar una nota a la vez para reproducir la muestra completa. Si seleccionamos entonces relativo, la muestra comienza a reproducirse desde donde terminó la muestra anterior, ¿ok? Y si seleccionamos one shot, pues actúa como básicamente un solo disparo, un sample sencillo. Se desactiva el modo loop, por ejemplo. Vamos a seleccionarlo y puedes ver que el loop ya no existe acá. Ok, solamente está en los modos relativos, que es ese modo de acá. Entonces, en este modo solamente tienes un disparo, un one shot, okay, un sample sencillo, como se le llama. Puedes jugar con la velocidad normal, pues también puede ser al doble de tiempo o a la mitad de tiempo. Y los shows son grupos, puedes crear hasta 4 grupos. Y en esos grupos, pues, vale la redundancia, agrupar distintos samples para aplicar los mismos tipos de efectos. Por ejemplo, esto nos permite obtener pues, resultados bastante interesantes. Y también tenemos esta ventana de edición donde puedes con los marcadores elegir entonces el rango de afectación de inicio y final para tu sample, pero también dando clic aquí puedes rápidamente cargar tus propios samples. Eso es interesante, ya puedes usar samples propios. Y tenemos entonces para activar, por ejemplo, lo que es la rejilla, para tener entonces mayor precisión a la hora de atacar los sonidos o dividirlos por sus trascientes o puedes inhabilitarlos. También puedes elegir entonces aquí el valor de división o subdivisión de la rejilla y puedes aplicar un fundido de salida. Claramente ese fundido hace que la muestra se desvanezca y el loop sea un poco mucho más suave a la hora de reproducirse. También tenemos envolventes de tiempo para manipular claramente esos loops y tenemos la primera envolvente que es la envolvente de ataque. Y eso nos va a permitir, esa que tenemos acá, aumentar o disminuir el tiempo de ataque de la muestra en milisegundos. Tenemos la liberación también para lo mismo. Puedes ver de hecho allí la sombra cómo se realza. También tenemos la panorámica del sonido y el volumen. Luego tenemos un parámetro que se llama Wrap BPM o deformación de Wrap. Desde aquí lo activas o desactivas. Esto deforma la duración de la muestra a medida que cambia el BPM para mantenerla sincronizada siempre con el tiempo de tu proyecto. Al desactivar esta opción, la velocidad de la muestra cambia al subir o bajar el tono, ¿ok? También podemos cambiar el tono, básicamente de la muestra en semitonos y con Fine podemos subir o bajar el tono de la muestra, pero en centésimas. Y con formantes, pues ajustamos la formante básicamente un sonido, haciendo que suene o más grave o más alto, más agudo, girando esta perilla. Imagínate modificar, por ejemplo, el ajuste fino, 13 centésimas, bajar acá en semitonos, menos 5 semitonos, entonces el tono general,
y yo quisiera aplicar eso a los 14 samples que tenemos acá, simplemente doy botón derecho, igual a, copio todos esos ajustes de tono a los 14 samples. También lo haría con ajuste fino, copiaría los ajustes finos a todos los 14 samples, simplemente dando clic allí, igual a, ya tendría el mismo ajuste para todos. Doble clic, reseteo los controles y de nuevo podría hacer el proceso de copiar ese ajuste a los 14 samples. Debajo tenemos ya la sección del secuenciador, que es este de acá, el cual nos va a permitir, pues como su nombre indica, crear secuencias, ok, con los 14 samples que podemos nosotros cargar desde aquí específicamente. Entonces cargas el sample y podemos colocar en solo, podemos mutear o podemos generar de forma aleatoria secuencias asociadas en este caso al trigueo. Puedes ver aquí que está seleccionado el modo trigger, pero también podemos desde aquí eliminar secuencias. Claramente es susceptible de que tú crees esto de forma manual, ¿ok? Debajo tenemos los pasos, desde aquí lo puedes configurar y puedes ver cómo entonces la rejilla básicamente se emplea o reducimos o la reducimos y establecemos el total de pasos del secuenciador básicamente con esto. Máximo tenemos para configurar hasta 32 pasos desde acá. Luego tenemos la velocidad, que sería la frecuencia del secuenciador. Desde aquí estableces esa velocidad, pero en subdivisiones de nota, y con el swing ajustamos la intensidad del swing básicamente, pero podemos cambiar el tipo de swing. Desde aquí tenemos entonces para elegir un toque más humano, por ejemplo, ya que aleatoriza la ubicación de las notas que no estén en el tiempo fuerte, pero si eliges Rush, que sería más acelerado, va a crear un toque acelerado, como te indico, acortando el tiempo entre dos pasos. Si elegimos Shuffle, que sería aleatorio, crea un toque clásico de tresillos. Con Vintage, por ejemplo, creamos un toque vintage al retrasar el segundo y el cuarto tiempo para adelantar el tercero. Y por último tenemos este Swing 8 que crea entonces una sensación de corchea con swing. Lo ideal será experimentar, dependerá también de los samples y de la integración claramente del sample dentro de un proyecto musical. También tenemos este parámetro de linkeo que ves justo aquí a la derecha. Desde aquí puedes activar o desactivar y lo que hacemos es vincular o desvincular la configuración básicamente del secuenciador con la configuración global del secuenciador, ¿ok? Por default estamos aplicando entonces la misma configuración que tenemos acá en el secuenciador a la configuración global del plugin, pero si lo desactivas puedes tener entonces valores distintos de configuración. Lo ideal será siempre experimentar, estarás viéndolo ahí en pantalla. Ahora, regresando acá entonces a la sección del secuenciador, puedes ver que tenemos una letra A. Desde este menú desplegable podemos elegir el patrón que queremos nosotros editar. Por default pues tenemos el patrón A, pero podríamos elegir cualquier otro patrón. Y esos patrones se activan con las teclas A, B, C, D y E, que las tenemos acá. Puedes ver A, B, C, D. Entonces, por ejemplo, por default, entonces elijo el patrón A que quisiera yo disparar con la tecla A y ya podría yo asociar entonces a este patrón lo que yo quisiera asociar y lo que quisiera yo disparar. Podemos hacer clic en cualquier paso del 1 hasta el 32, como te indico, pues lo podemos configurar desde aquí hasta el 32 máximo. Entonces aquí está eligiendo qué quieres que se dispare básicamente y qué no quieres que se dispare. Luego tenemos la probabilidad. Definimos la probabilidad de que este paso, por ejemplo, se active. Entonces yo puedo tener una menor probabilidad aquí a mayor probabilidad, aquí mucho menor y aquí pues más alta, ¿ok? Luego tenemos justo a la derecha el velocity o la velocidad y definimos pues la velocidad de cada paso, ¿ok? Entonces yo puedo definir la velocidad para este paso, para este paso. También tenemos el tono, ajustamos pues el tono de cada paso, entonces podemos ir más hacia tonos agudos o tonos graves, ya lo determinas. Tenemos el ataque, el tiempo de ataque de cada paso, entonces también lo determinamos desde acá. Y tenemos también la liberación, que claramente pues corresponde exactamente a eso, la liberación de cada uno de estos pasos dado en milisegundos. Luego tenemos, por ejemplo, el timing. Definimos entonces el timing en pasos. Desde que ajustamos la temporización de cada paso hacia adelante o hacia atrás. Entonces aquí simplemente lo defines. Y también tenemos entonces el performs, ¿ok? O la interpretación. Desde aquí agregamos, dando clic, por ejemplo, o eliminamos tipos de interpretación de cada paso. Y esos performs tenemos entonces, por ejemplo, los rolls. Básicamente son redobles. Pues permite repetir la muestra un número determinado de veces en un paso, por ejemplo. Acá tendríamos para repetirla 2, máximo 8, como puedes ver. Notas fantasma, las Go No, tenemos 2 y nos permite reducir el volumen de un paso a un volumen muy sutil, ¿ok? Luego tenemos el flank, que nos permite reproducir la muestra dos veces seguidas, con la primera nota más suave que la segunda. También tenemos crescendos, básicamente tenemos 3 aquí, 2, 3 y 4. Nos permite repetir la muestra un número determinado de veces, aumentando gradualmente el volumen. Entonces aquí tienes cuánto aumenta 2 veces, 3 veces o 4 veces. Disminuyendo, pues tenemos exactamente lo contrario a crescendo, igualmente ajustado a la cantidad de veces. Entonces aquí lo que hacemos es disminuir gradualmente el volumen, ¿ok? Y también tenemos el rise,
que sería el ascenso, nos permite entonces repetir la muestra un número determinado de veces subiendo el tono en la escala mayor. Luego tenemos entonces los fall, como puedes ver, que nos permite repetir el sample un número de veces también, bajando el tono en la escala mayor. En este caso la bajamos 2 o 3 o hasta 4. Y tenemos accent, el acento, la acentuación para enfatizar el paso subido ligeramente el volumen. ¿Ok? Experimenta con esto en cada uno de los pasos que tú estés agregando. Así de simple. Luego nos encontramos con los ajustes globales del secuenciador, que los tenemos en la parte inferior. Entonces ya tenemos aquí la reproducción, puede ser hacia adelante, hacia atrás, en ambos sentidos, o puede ser de forma infinita, y tenemos el trigger o el disparo. Con este retrigger nosotros podemos activar o desactivar desde aquí el modo beep. Y eso lo que hace es reactivar la secuencia cada intervalo de tiempo que nosotros establezcamos, y eso lo establecemos desde aquí. ¿Ok? También tenemos el modo latch para que cuando esté activo podemos pulsar una tecla del secuenciador y una vez se active vas a tener una secuencia completa todo el tiempo. Y full screen es interesante porque vamos a ver en vista completa todo el secuenciador. Entonces te permite tener o el mismo valor de humanización, pasos, velocidad y swing para todas las pistas, o puedes, en el caso de que lo tengas vinculados, pero dando clic aquí puedes desvincular y tener distintos valores en cada uno de esos parámetros y tener claramente una configuración bastante única y elegir, por ejemplo, el trigger y colocar valores distintos y establecerlo. Luego la probabilidad, también para cada uno jugar con los niveles de probabilidad, igual con el velocity, ¿ok? Y con cada uno de esos parámetros. E ir creando mis propias secuencias de una manera bastante particular, simplemente parametrizando cada una de esas opciones que tenemos. Y claramente, desde acá podemos eliminar secuencias, elegir el modo de reproducción hacia adelante, hacia atrás, en ambos sentidos, en modo loop, elegir el modo de disparo, el latch para que se mantenga y elegir de forma aleatoria, por ejemplo acá, que se generen secuencias distintas. ¿Ok? Si no te gusta alguna, pues simplemente elimínala. Puedes también alguna de esas mutearlas o colocarla en solo para escuchar entonces la secuencia. En fin, lo ideal será experimentar. Para regresar a la vista anterior, simplemente darle full screen y regresamos acá a esta vista. Y junto al secuenciador tenemos la modulación. Desde aquí damos clic, igual la llegamos a la misma. Y esta sección nos permite desde este menú emergente también pues cargar algún preajuste, un preset, y ves allí listo en pantalla entonces la secuencia, en este caso la envolvente que está predefinida. Eso es un ajuste de modulación, ¿ok? Podemos nosotros esos ajustes copiarlos, ¿ok? Desde aquí la curva de modulación, podemos pegarla, podemos generar otra de forma aleatoria o podemos eliminarla y nosotros darnos la tarea de agregar puntos, por ejemplo, e ir creando nuestras propias curvas de modulación. Ya eso es cuestión de tener paciencia si te gusta experimentar y jugar con esto. Ahora yo puedo activar el tono y aplicar una modulación para el tono. Puedo elegir el modo volumen, acá la envolvente de volumen, y jugar entonces con una modulación en este caso, o cambiar el volumen a lo largo del tiempo, así. También puedo hacerlo con un filtro de corte para graves, corte de frecuencias altas, el delay, la reverberación o el ruido. Y jugar entonces con la intensidad de ruido, por ejemplo, en una sección determinada de la canción o de la reproducción del sonido. Y es interesante porque tenemos bastante libertad creativa con esta herramienta. Ahora, como te indico, aquí estoy en el disparador A, pero puedo irme, por ejemplo, al B y a tener otro ajuste distinto. Es decir, cuando toque el Do sostenido, en este caso correspondiente al segundo bloque, pues voy a disparar todo lo que haya creado acá. Modificaciones de tono, volumen, los filtros y demás. Ahora por irme de nuevo al B, como te indico, y hacer distintos cambios acá con otros parámetros y tener distintas secuencias para el intro, para la estrofa, el coro y lo que se me ocurra. Luego tenemos por último los distintos efectos. Puedo activar acá el delay, desde aquí lo despliego para verlo más grande y puedo configurar si es estéreo, por ejemplo, modo ping pong. Tenemos aquí para vincular canal izquierdo o derecho, también puedes estarlos desvinculados claramente. En este caso son los tiempos de delay que puedo aquí yo manipular. El control de mezcla para ajustar la intensidad del efecto. La retroalimentación puede estar sincronizado al tiempo del proyecto. Trabajamos en el modo Dotkin para tener efecto de delay, pero sin perder la claridad en el sonido, y aplicar filtrado a la cola, tanto en altas como en bajas frecuencias, ganancia de entrada y salida. También tenemos ambiente con reverb, vamos a ampliarla. Juegas con la longitud de la cola, cambias el algoritmo, tenemos tres, como puedes ver, el tamaño y el control de mezcla. Aplica filtrado a la cola, el pre-delay que no puede faltar y el efecto Dotkin y ganancia de entrada y salida. Un poco de ruido, puede ser constante, por ejemplo, puede ser dinámico o duqueado. Y elige entonces la fuente de ese ruido desde este gran menú que nos ofrecen y juega con el nivel. Desde aquí ampliamos para configurar, por ejemplo, el umbral de la envolvente y la liberación, el tono, si es brillante o oscuro, ganancia de entrada y salida. Y los ajustes globales, ya todo el sonido que generas con la herramienta, con el plugin,
puedes filtrarlo entonces con este par de filtros que tenemos acá. Y también tenemos entonces para jugar con el tono general y el equilibrio entre la señal seca y la señal húmeda, y tenemos acceso acá también a las macros principales, simplemente girándolas, que es como si estuviésemos acá en esta ventana principal y accediéramos a las mismas. Y eso sería entonces lo que tenemos en este modo edición para configurar. Ahora, acá en el modo principal tenemos acceso a los bancos de sonido, y eso es interesante porque por default estamos tocando el último banco, el que tenemos ahí en la parte inferior. Pero si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el sonido que tengo acá por un sonido que tengo acá, simplemente lo arrastro así y ya podría entonces reproducirlo. Es decir, puedo cambiar los sonidos que hacen parte del banco principal con sonidos que a mí me gusten, y puedo ir reemplazándolos simplemente. Y al tocar, pues claramente iría armando mi propia secuencia propia de banco de sonido. Ahora podría elegir un banco, digamos yo quiero todas las baterías o los percusivos que sean los principales en ese momento, pues puedes coger todo el bloque y traerlo e insertarlo, y ya, allí lo tienes integrado. También puedes generar de forma aleatoria sonidos, también puedes entonces aplicar los efectos como te indiqué y juguetear con esto para experimentar. Bastante versátil realmente esa herramienta de la gente de Exaire Audio. Ya lo que resta es que te hagas con la misma. Te reitero, el enlace siempre estará allí en la descripción del vídeo. Y acabas de escuchar entonces el Bloom Palette Modular de Exaire Audio. Bastante particular entonces esta herramienta, el sonido que nos brinda, bastante flexible, útil para ser creativos a la hora de producir tu próximo éxito musical, música para videojuegos, bandas sonoras, o si eres diseñador de sonidos, puede aportar entonces riqueza tonal y sonora a tus proyectos musicales, proyectos de audio. Lo que resta es que lo pruebes de primera mano, te hagas con el mismo. El enlace te lo dejo en la descripción de este vídeo. Me despido. Si te fue de utilidad lo visto, hombre, un like le caería bien. Tu feedback en los comentarios por escrito sería genial para que nos cuentes qué te pareció esta herramienta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Recuerda que es gratis el proceso, no tiene ningún costo. Simplemente dale ese botón que dice suscribirse y ya, así de simple. Eso sí, cerciórate que la campana esté activa donde dice todas, es decir, todas las notificaciones estén activas para que no te pierdas ninguna de las revisiones o lanzamientos que se vienen en este 2026 aquí en Sonidos Virtuales Pro. Por ahora te comparto un par de revisiones más por acá, otros instrumentos virtuales también que te van a ser de mucha utilidad para que sigas produciendo música en este 2026. Me despido, dándote gracias por ver el contenido y recordándote que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.